En el día 1 de la creación, Dios crea la luz. Y dijo Dios, haya luz, y hubo luz. Sin embargo, esa luz que se crea en el día 1 de la creación es una luz muy abstracta, inalcanzable para el entendimiento del ser humano. Y de hecho, la luz que nosotros vemos hoy en día en el mundo se crea recién en el cuarto día. En el cuarto día está escrito, y dijo Dios, haya luminarias en la expansión que sirvan para determinar cuándo es de día, cuándo es de noche, cuándo son los meses, que sirvan para entender un poco cuándo comienza un año y termina otro, cómo son los ciclos de las estaciones, etc. Y esa luz que se crea en el cuarto día es la luz que nosotros hoy en día podemos apreciar en el mundo. Tenemos, por un lado, en el día 1, una luz abstracta, es esa luz primigenia, que no está claro qué es lo que significa, y de hecho, a lo largo de la historia, varios autores, varios rabinos han intentado explicar a su manera qué podría estar significando la creación de la luz en el día 1. Algunos han dicho que se trata de la Torá, otros han dicho que se trata de los tiempos mesiánicos. En definitiva, hay varias interpretaciones para intentar entender qué es aquella luz que se crea en el día 1, porque la luz que vemos hoy en día en el mundo se crea recién en el día 4. Aquí podemos ver que hay cierta relación entre el día 1 y el día 4. En el día 1 Dios crea algo que llama luz. Y en el día 4 Dios crea lo que hoy en día nosotros entendemos como luz. Quizás, si seguimos analizando de esta manera los 6 días de la creación, podemos ver que hay otros días que también están relacionados de esta manera, y vamos a ver de qué manera y por qué. Digámoslo de este modo. En el día 1, Dios crea la luz, y dijo Dios, haya luz, y hubo luz. Es un elemento abstracto, cuesta mucho de poder entender a qué se refiere Dios con esa luz. En el día 2, Dios crea una expansión en medio de las aguas que separa unas de otras, las aguas que están arriba de las aguas que están abajo, y por tanto crea el cielo, y por tanto crea el aire que hay en el cielo. Dios crea el aire, las aguas que están debajo, que sí sabemos lo que son, y el aire podemos ya empezar a acercarnos a este concepto como un concepto que no es tan abstracto como la luz, pero tampoco es un elemento concreto, no es algo que podamos tocar. El aire, todo el mundo conoce lo que es el aire. Es un elemento que sí se parece más a lo que hoy en día podemos entender, pero sigue estando de manera muy abstracta. Dios crea un firmamento que separa las aguas de arriba de las aguas de abajo. Vamos al día 3. En el día 3, Dios separa las aguas de lo seco, aparece la tierra, y en la tierra aparece la vegetación. Aquí ya sí, aquí ya podemos entender que son elementos tangibles. Yo, la luz del día 1, ni siquiera la puedo entender. El aire no lo puedo tocar, pero puedo empezar a entender a qué se refiere. En cambio, ya cuando llegamos al día 3, vemos que los elementos no solamente se pueden entender, sino también se pueden tocar. La tierra, la vegetación. Es decir, vemos que hay un proceso, vemos que hay un desarrollo en los 3 primeros días de la creación, de lo más abstracto a elementos más tangibles. Sin embargo, este mundo que se crea en el día 1, en el día 2, en el día 3, es un mundo que todavía está estático. No hay movimiento en el mundo. La luz está estática. El cielo está estático. La tierra y la vegetación no tienen vida más allá. No hay todavía animales. Nada se mueve. Es más, ni siquiera hay la luz que nosotros hoy en día vemos en el mundo, porque la luz se va a crear en el día 4. Y por tanto, no hay un sol, no hay una luna, no hay estrellas, la Tierra no se mueve hacia ningún lugar, porque todavía esos elementos del universo no han sido creados. Es decir, en el día 1, en el día 2 y en el día 3, tenemos un universo estático, un universo parado, un universo que no tiene movimiento. Vamos a ver qué pasa en el día 4. Como ya dijimos, en el día 4 se crean las luminarias. Ahí sí comienza a haber luz en el mundo, por lo menos la luz que nosotros hoy en día utilizamos. El sol, la luna, las estrellas. ¿Qué es lo que hace Dios? Dios agarra la luz del día 1, que es estática, y le da movimiento. Comienza a partir del día 4 a crearse un mundo en movimiento. La luz estática del día 1
en el día 4 se empieza a mover para darle dinamismo al mundo. Vamos a ver qué pasa en el día 5. En el día 5 se crean las aves y los peces en el mar. ¿Cómo se puede relacionar esto con el día 2? Porque en el día 2 se crea el aire y las aguas que están abajo. Es decir, Dios agarra el aire creado en el día 2 y le da vida y crea las aves. Y Dios agarra el agua que se encuentra debajo del firmamento y le da vida y crea los peces. Vemos como el día 5 se relaciona con el día 2 del mismo modo que el día 4 se relaciona con el día 1. En el día 4 la luz del día 1 se empieza a mover. En el día 5 el aire y las aguas se empiezan a mover con las aves y con los peces. Vamos a ver qué pasa en el día 6. En el día 6 se crean los animales, los mamíferos, etc. Y también se crea el hombre. ¿Cómo se relaciona el día 6 con el día 3 de la creación? Porque en el día 3 se crea la tierra y también la vegetación. Y es ahí donde podemos relacionar la vegetación con los animales, es decir, se empieza la vegetación a mover y la tierra empieza a cobrar movimiento con la creación del hombre. La tierra está vinculada con el hombre, los animales están vinculados con la vegetación, el día 3 tiene los elementos estáticos que luego van a cobrar vida y van a cobrar movimiento con la creación de los animales y del hombre en el día 6. Y de hecho, hay una relación etimológica muy clara entre el hombre y la tierra, por lo menos en el hebreo. Hombre en hebreo se dice Adam, tierra se dice Adamá, es el hombre creado de la tierra. Vemos, por tanto, que el día 1 se relaciona con el día 4. La luz cobra movimiento en el día 4. El día 2 se relaciona con el día 5. El aire y las aguas cobran movimiento con las aves y los peces. Y el día 3 se relaciona con el día 6 porque la tierra y la vegetación cobra movimiento, cobra vida con la creación de los animales y con la creación del hombre. Aquí la tendencia está muy clara. Dios primero crea un mundo estático en el día 1, en el día 2 y en el día 3. Y en el día 4, en el día 5 y en el día 6, a ese mundo estático le da movimiento. Si nos fijamos, todo lo que nos dice el capítulo 1 de Bereshit, en realidad es una pauta de cómo va a ser este mundo, el mundo que Dios crea en el versículo 1, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, y a partir de este versículo, que continúa con otros versículos en el capítulo 1, podemos empezar a entender cómo va a estar desarrollado este mundo. Dijimos en el capítulo anterior que en el versículo 1 Dios crea el mundo ideal. En el versículo 2, Tohu Vavohu, un mundo roto, un mundo en caos. Y en el versículo 3, y dijo Dios, haya luz, un mundo en desarrollo, hay que hacer Tikkun Olam. Esto nos da la pauta de que tenemos que hacer Tikkun Olam, tenemos que reparar el mundo real para que se asemeje al mundo ideal. Tenemos ahí una pauta clara. Del mismo modo que tenemos una pauta clara entre la división de los días 1, 2 y 3 y los días 4, 5 y 6. Los días 1, 2 y 3 representan la visión de un mundo estático, de un mundo que no progresa, de un mundo parado. En cambio, los días 4, 5 y 6 representan la visión de un mundo en movimiento, de un mundo que tiene dinamismo, de un mundo que tiene progreso, de un mundo que se desarrolla. Mundo estático y mundo en progreso, mundo parado y mundo en desarrollo, mundo dinámico, mundo que avanza hacia algún lugar. ¿Qué diferencia hay entre los días 1, 2 y 3 como categoría y los días 4, 5 y 6 como categoría, además de que los primeros son estáticos y los segundos son dinámicos? Según lo que leemos en el capítulo 1 de Bereshit, es muy evidente. La diferencia es que los días 4, 5 y 6 terminan con el Shabbat y los días 1, 2 y 3 no. Después del día sexto llega el séptimo y el séptimo es el día de reposo, es el día de descanso, es el Shabbat. Es decir, cuando tenemos un mundo en movimiento, ese movimiento tiene un objetivo. Un mundo en movimiento aspira a llegar a algún lugar. Un mundo estático no aspira a llegar a ningún lugar.
La diferencia entre un mundo estático y un mundo moderno es que el mundo estático no tiene un objetivo. Siempre es estático. No se mueve, nunca avanza, no hay progreso. En cambio, un mundo en movimiento, que se desarrolla, que es dinámico, tiene un objetivo. Ese objetivo es el Shabbat. El mundo está en movimiento a partir del día 4, continúa en el día 5 y termina el movimiento en el día 6 porque el objetivo es llegar al descanso del Shabbat. Y en Shabbat llegamos al descanso absoluto. Sin embargo, ese descanso del Shabbat, esa falta de movimiento que hay en Shabbat, podría indicarnos que volvemos a un mundo estático. Podríamos preguntarnos cuál es la lógica, qué objetivo tiene llegar al Shabbat. Para eso nos hubiésemos quedado con los 3 primeros días de la creación en donde el mundo es estático. La diferencia es que el descanso de Shabbat es un descanso que se realiza después de haber estado en movimiento. Es un descanso al que se llega después de haber trabajado para llegar a ese descanso. Sale de esta manera la interpretación de que en el mundo hay 2 grandes ideas a nivel cultural. Una idea que propone que hay que vivir una vida sin movimiento, hay que ser estáticos, que el progreso no tiene que ser parte del mundo. Y hay otra idea que propone que el mundo tiene que estar en constante movimiento, que el mundo tiene que estar en constante desarrollo, que el mundo tiene que estar en constante progreso. Podríamos incluso decir que el ser humano se divide de esta manera. Hay personas que prefieren no hacer nada toda su vida y están estáticas y no hacen nada ni por sí mismos ni por su entorno. Y en cambio hay gente que está todo el día en movimiento. ¿Qué es lo que viene a decirnos el Shabbat? El Shabbat viene a decirnos que ninguna de las 2 opciones en solitario es correcta. Y por tanto el Shabbat viene a unificar ambas ideas, viene a unificar ambos mundos. Estar todo el tiempo de forma estática no es positivo, porque entonces no se avanza nunca y no hay ningún objetivo en ningún momento de la vida, y el mundo no progresa. Pero estar en constante movimiento tampoco es positivo, porque entonces nunca se llega al objetivo. Uno tiene que estar en movimiento porque quiere lograr algo. Uno tiene que hacer cosas para tener un objetivo y poder alcanzar ese objetivo y para poder tener éxito. Y el Shabbat es la manifestación en la semana de la culminación de ese objetivo. Y por tanto en el Shabbat se descansa, pero a diferencia del descanso de los días 1, 2 y 3, a diferencia del descanso de la gente que piensa que el mundo tiene que ser estático, el descanso del Shabbat es un descanso que llega después de haber estado en movimiento. Y es así como podemos entender que el Shabbat viene a unificar ambos mundos. Viene el pueblo de Israel y dice, esta idea no es correcta al 100%, esta idea no es correcta al 100%, hay que conciliar ambas ideas. En el mundo tiene que haber un equilibrio entre el movimiento y lo estático. No se puede todo el tiempo ser estático, no se puede todo el tiempo estar en movimiento. Hay que encontrar el equilibrio. Y cuando somos estáticos, tenemos que ser estáticos, ¿por qué? Porque logramos el objetivo después de haber estado en movimiento. Esa es la diferencia principal, esa es la diferencia fundamental. El día 4 es el día en el que el mundo comienza el movimiento de cara al Shabbat, que va a llegar 3 días después. El día 1 es el día en el que el mundo todavía está estático por influencia del Shabbat. Termina Shabbat, que es el 7º día de la semana, y vuelve a comenzar la semana, día 1. Ese día es un día en el que no hay movimiento. ¿Por qué? Porque todavía el mundo recibe la influencia del Shabbat. El día 2 no hay movimiento, seguimos con la influencia del Shabbat. El día 3 no hay movimiento, seguimos con la influencia del Shabbat. Y de esto se deduce que el día 1, el día 2 y el día 3, es decir, Yom Rishon, Yom Sheni, Yom Shlishi, es decir, domingo, lunes y martes, son días de la semana que todavía reciben la influencia del Shabbat anterior. Y es por eso que en el judaísmo se puede hacer Havdalah. Havdalah es una ceremonia ritual que se hace para finalizar el Shabbat y comenzar la semana. Esta ceremonia acostumbra a hacerse
el sábado a la noche, porque el sábado a la noche termina oficialmente el Shabbat, pero el judaísmo permite hacer Havdalah, que es la separación entre los 6 días de la semana y el Shabbat, entre lo profano y lo sagrado. El judaísmo permite hacerlo hasta el martes a la noche. ¿Por qué? Porque el martes a la noche es el momento en el que terminan los días estáticos y van a comenzar los días dinámicos. Y el martes a la noche es el último día que todavía depende del Shabbat anterior. Según esto, ¿cuándo comienza la semana? ¿El domingo o el miércoles? Según esto, podríamos interpretar que quizás la semana comienza el miércoles, porque el miércoles comienza el movimiento de cara al Shabbat, que va a venir 3 días después. Es por eso que ya a partir del miércoles, aquellos que vivimos en Israel estamos muy acostumbrados, vemos cómo la gente ya se empieza a preparar para el Shabbat. Algunos incluso ya te están diciendo Shabbat Shalom, pero si todavía es miércoles, porque el mundo ya está en movimiento, porque el mundo ya comenzó su carrera desde el miércoles hacia el Shabbat, que va a llegar 3 días después. El jueves está llegando el Shabbat. El viernes hay que apurarse, porque el Shabbat está a punto de llegar y el Shabbat uno descansa. Y por tanto, según esta interpretación, el Shabbat sería el centro de la semana y no la culminación de la semana. Y esto se puede apreciar de forma simbólica si pensamos, por ejemplo, en la menorá que había en el templo, en el Bet HaMikdash. Todo el mundo conoce el símbolo de la menorá, es ese candelabro famoso judío que tiene 7 brazos, en donde hay 3 brazos a la izquierda y 3 brazos a la derecha, y en el centro hay un brazo que está más elevado. Ese brazo que está más elevado, que está en el centro, es el Shabbat. Significa que los 3 primeros brazos son miércoles, jueves, viernes. El brazo del medio es Shabbat. Y luego empezamos domingo, lunes, martes. Significa que el centro de la semana es el Shabbat. La idea judía, que hay que descansar, pero después de haber trabajado, es decir, hay que estar estático, pero después de haber estado en movimiento, es una idea que viene a conciliar ambas percepciones que existen hoy en día en el mundo, que se extraen de los 6 primeros días de la creación. Hay gente que postula que hay que ser estático, hay gente que postula que hay que estar en movimiento, pero hay gente que dice que hay que ser así todo el tiempo. Y viene el Shabbat y dice no. Hay momentos para estar estáticos y hay momentos para estar dinámicos, en movimiento. Y la conciliación del mundo es la llegada del Shabbat. Tenemos que ser estáticos, tenemos que estar en movimiento, pero con un equilibrio determinado, para no ser excesivos ni en uno y para no ser excesivos en otro.